inicio la grabación, siendo 17/5. Vamos a agarrar, como siempre, y vamos a seguir con el temario. Nosotros llegamos hasta continuidad de una función. Ahora ya ya le voy a hacer zoom y demás. Y ahora arrancaría derivada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy llevando esto. Para irtelo explicando analíticamente. Voy a hacer al revés. Que como hice con los otros conceptos que te expliqué gráficamente y después analítica, te voy a ir mostrando el concepto analíticamente para que, aprovechando que hoy practicas todos los conceptos anteriores, eh, hoy te lleves unos conceptos que son más de fórmula, digamos, ¿no? Mientras vamos tocando la parte gráfica, pero vas a ver que en realidad esto no tiene tanta complejidad porque es resolver aplicando la fórmula, el procedimiento, lo que sea que te toque, ¿no? Y bien, hasta acá, porque después aparece el concepto geométrico, que ya es más gráfico. Bien, a ver, vamos a ir tranquilos en derivada de un punto. Yo sé que es una de las cosas que más te cuestan, entonces, así como hicimos con continuidad, tenemos que verlo tranquilo. La derivada en un punto es básicamente la pendiente de la función en dicho punto. O sea, mira, la función verde acá es la función principal, ¿no? Sí, la que está en verde oscuro. Claro, en verde oscuro esta. ¿Qué pasa? Si yo me paro en algún punto y yo le hago una recta tangente, o sea, es como decir, paro la regla, ¿no? Una recta recta. Ay, fue redundante, ¿no? Encuentro que hay una recta con una cierta inclinación. Esa es la derivada, esa inclinación, ¿sí? Entonces, nosotros lo analizamos en límite. ¿Por qué? Porque analizamos la inclinación cuando te vas aproximando a ese punto. Porque en el punto específico está el punto, digamos, pero yo estoy analizando como que a medida que me acerco infinitamente cómo se va posicionando esa regla, ¿no? Esa regla que yo te digo. Entonces, fíjate, el concepto yo te lo voy explicando así sencillo, pero hay que irlo desglosando porque si te toman la parte analítica. Fíjate, vamos a ir más tranquilos que como solemos hacer, pero para que no te den tantas dudas. Fíjate que la derivada existe antes que el límite, o sea, es un concepto anterior. Sin embargo, el límite es como que le da toda la parte de la justificación analítica y demás. Claro. La derivada de una función mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática. O sea, mide una velocidad según cambia el valor de su variable independiente. Acuérdate que siempre cuando decimos, bueno, mide la velocidad en la que cambia la función. ¿Qué significa ese cambio de la función? Y ponele, si yo te hago esta función, cuando yo me paro en un punto y hago la medición de la derivada, estoy viendo qué tan rápido está creciendo o decreciendo. ¿Sí? Bien. Vamos ahí con pasitos ahí tranquilos. Fíjate, ¿cómo se calcula? Acá la explicación, ¿no? Se calcula como el límite de la rapidez del cambio promedio de la función en un intervalo. Bueno, eso no es tan importante. Acá te doy un ejemplo, ¿no? Fíjate que es un ejemplo en relación al movimiento. Si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada es la velocidad de dicho objeto. Tiene sentido, ¿por qué? Porque vos estás diciendo que la derivada es la velocidad del cambio. Entonces, si vos tenés una función que es que te va marcando, bueno, un auto está en Maipú,
Después, a la hora está en tal lado, qué sé yo. Si vos le haces la derivada, te tiene que dar la velocidad del movimiento, la velocidad del cambio. Pero ¿qué es lo que me interesa? ¿Y por qué aprendimos antes el concepto de límite? Y en general desde que existe el concepto de límite se enseña antes que la derivada. Porque vos la derivada de una función la puedes calcular como el límite de la variación de la función cuando varía x. Y si yo te lo amplío, tenés una fórmula que es muy útil y que utilizas mucho y que está en los ejercicios de los exámenes. Ponele. Yo te voy a mostrar una función, ¿no? Vamos a buscar cualquier función. Y lo vas a ir entendiendo más fácil. Vale. A ver, algún pelín más. Esta me parece perfecta. ¿Por qué? Porque, fíjate, igual el apunte está mal diseñado, obviamente, como siempre. No. Porque te estoy explicando derivada en un punto, pero ahora está explicando cómo se saca la derivada de toda la función. Entonces, bueno, vamos a quedarnos en eso. Fíjate, yo usando esta función puedo establecer qué cosa. Si yo me paro ahora en -1, ¿cierto? Uy, espera que Sí, se me traba el lápiz y me hace hacer. Si yo me paro en -1, su i es, no sé, aproximadamente 1,8, ¿cierto? Si yo claro. varío del -1 al 1, su i pasa a ser, bueno, justo esto es simétrico. No, voy a variar del -1 al 0. Del -1 al 0. Del -1 al 0. Su i pasa a ser justo 2. ¿Sí? Sí, ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ahí yo tengo un fragmentito de la función, un intervalito del -1 al 0. Entonces yo podría decir que hubo una variación en x, porque yo varié del -1 al 0, ¿sí? Entonces hago x final, que sería x1 menos x inicial. Esa es una variación, ¿sí? ¿Por ok. qué? Porque estoy pasando de un momento inicial a un momento final. Me muevo del -1 al 0. Entonces, ¿de cuánto fue la variación en x? Y mira, 0 menos -1 me da 1. ¿Tiene sentido? Sí, porque si vos lo haces gráficamente, ¿de cuánto fue la variación? Y me moví una casilla. Claro, sí. Bien. Y hay una variación en i. Una variación en i que fue de la i0, que era 1,8, te dije yo, más o menos. Sí, 1,8. 1,8. Menos la variación, perdón, lo hice al revés, es la i1 menos la i0. Es así. I1 menos i0. Entonces, la i1, la última, es 2. Y la i0 es 1,8. Entonces, 2 menos 1,8 me da 0,2. Mm. Yo esas variaciones son solo variaciones, ¿no? Es como, bueno, ¿cuánto varió? Fíjate, pero ¿qué es lo importante? Que frente a una variación en x sucedió una variación en y. Y ahí aparece el concepto de derivada que dice que si yo le hago el límite a eso, o sea, si yo hago el límite de esta variación, ¿no? De variación en y sobre variación en x, haciendo que la variación en x tienda a cero sería. ¿Por qué? Vos me preguntarás, ¿por qué, Julio? Yo te hice este intervalo. Mira, si yo lo marco en rosado, hice este intervalo. Perdón, en rosado, en rojo. Bueno, voy a cambiar a rosado. Este intervalo, mira. Este intervalo, o sea, este intervalo. Claro, Si yo así. voy tendiendo la variación de x a cero, voy a empezar a analizar intervalo cada vez más chiquito hasta que esté analizando prácticamente el punto, porque la variación, o sea, parto de x igual a -1 y como la variación es casi cero, significa que casi que no me estoy moviendo, estoy analizando entre -1 y -0,99, ¿me entendés? Y Ujú. ahí es donde aparece el concepto de límite en un punto, porque como la variación tiende a cero, realmente estoy sacando la tangente en ese punto. Bueno,
Entonces, es el límite de esta variación cuando x tiende a 0. Cuando la variación en x tiende a 0, o sea, cuando x1 y x0 son casi lo mismo. No el mismo preciso, pero es infinitamente muy parecido. Ahora, esta formulita yo la puedo desglosar. ¿Por qué? La variación en y, yo recién te hice la fórmula variación en y, que era y1 menos y0. O sea, era f de x1 menos f de x0. ¿Cierto? Porque son imágenes las y, ¿no? Primero tendría que sacar lo que es la X y después la Y, ¿o no? Em, sí, sí. Igual ya vas a ver que directamente vas a aplicar la fórmula. Yo te hago el caminito para que vos después no sintas que es como que te lo tenés que memorizar, ¿me entendés? Ok. El límite es f de x1 menos f de x0 sobre la variación en x. Esa no la ampliamos. Esto lo puedo ampliar todavía más. ¿Por qué? Porque yo sé que f de x1, o sea, que es la x que está más desplazada, es lo mismo que decir la f de x0 más el desplazamiento en x. Porque voy a decir, bueno, mi x0 era 1 y mi x siguiente era 2. Entonces voy a decir, bueno, es la 1 más el desplazamiento, lo que te desplazaste. Menos f de x0 sobre la variación en x. Y así es como tenemos la primer fórmula que vamos a estar usando, que la derivada de la función, entonces yo acá te lo voy a anotar con mayúsculas y ya te veamos, y ahora te voy a hacer un ejemplo práctico. La derivada de la función usando el método analítico es el límite de todo esto, o sea, de f de x0 de x0 más el desplazamiento, ¿sí? Más el desplazamiento en x, menos f de x0, todo esto sobre el desplazamiento en x0. Y el límite tendiendo a dónde? A que el desplazamiento de x sea 0. Esa es la derivada de la función. ¿Suena una fórmula difícil? Sí, pero ya vas a ver que es muy fácil de aplicar ahora cuando veamos un ejemplo. Y acá te la muestran gráficamente, entonces por eso yo primero te mostré analítico. Que es esto que vos sacás es la tangente, o sea, es cuando apoyás la regla, ¿sí? Y esa inclinación es lo que estamos sacando, ¿sí? Esa Ok. recta. Y a ver si te han dado un ejemplo. Bueno, acá fíjate la variación de... Eso que yo te acabo de mostrar es la definición de la derivada, ¿sí? Se llama definición de la derivada de la función. Entonces vos con eso sacarías la función derivada. Después arranca la definición analítica. Y de la definición analítica nosotros sacamos la siguiente fórmula, que es la derivada de la función en un punto específico. ¿Por qué? Porque yo quisiera saber, la derivada de la función es una función, voy a tener una nueva función, mira, si yo te hago esto, te lo muestro, O es, sea que hay que sacar dos cálculos. Uno que sería la inclinación y ahora el que me estás no, diciendo. depende de lo que te pidan. Yo Ah, tengo esta función, mira, te la voy a mostrar, 3x al cuadrado más x menos 5 más 2x. Esta función, vos en un punto específico le podrías sacar la derivada y te vas a dar esa inclinación en el punto, ¿sí? Pero ¿qué otro procedimiento puedes hacer? Puedes ir y usar esta fórmula y obtener la derivada de toda la función. Ya te voy a mostrar cómo aplicar la fórmula. Ahora te lo hago mentalmente para no perder el hilo del otro. Si yo aplico la fórmula que yo te hice recién, yo voy a tener una nueva función que se llama función derivada, que me da 6x más 2.
esta fórmula que yo te expliqué recién te obtiene esa nueva función. Y mira, ¿para qué, Julio, la quiero? Si yo lo que quiero es saber la inclinación en un punto, que va a ser esta función. Porque la que acabas de sacar te da la inclinación en todos los puntos. Por ejemplo, Abril, ¿qué inclinación tiene el punto X igual a 5? Vos me vas a decir, no se haga problema, no te hagas problema, porque yo ya saqué la función derivada, entonces reemplazo. Me vas a decir, hago y es igual a 6 por 5 más 2. Y ahí te daría la inclinación en ese punto. 6 por 5, 30, 32. ¿Qué quiero que vos te des cuenta? Este es una definición ancestral de derivada que te daba la función que vos ibas reemplazando y obtenías la inclinación en cada punto. ¿Sí? ¿Se No, ahí entiende? se me confundieron entre las dos. Mira, esto Mm, es para obtener, te voy a hacerlo con flechas. Dale. ¿Qué obtenés acá con esto? Lo La que yo inclinación, digamos. acabo de sacar, una función nueva que yo después uso para reemplazar los valores y obtener las inclinaciones. No tengo una inclinación. Una inclinación sería esto. Una inclinación es un valor, ¿me entendés? Para decirlo así como bien diferenciado. Yo con esta, que se llama derivada de la función, voy a obtener una nueva función que se llama función derivada. En cambio, con lo que vamos a ver ahora, el resultado va a ser, por ejemplo, menos 32. Una inclinación, ¿sí? De Bueno, nuevo, mira, en realidad, viste que igual, sí, viste que vos pusiste, me dijiste que depende de lo que me pedía, era que se usaba una o la otra, recién me dijiste, depende ¿no? de lo que te pida la consigna, porque las Claro. dos... Entonces vos me decís que la primera fórmula que hicimos Ujú. me da otra fórmula, Otra función. otra, otra Sí, función, perdón. sí, sí, sí. Y por ejemplo, eso lo de 3x sobre 2 más 2x. Esta es la función. Mira, vamos de nuevo. Imagínate Ujú. que vos tenés una función por la vida, ¿no? F de Sí. x es igual a, no sé, 3x al cubo más eh, menos, menos 2x al cuadrado más 5. Yo tengo que hacer derivarla, ¿cierto? Me lo dijeron en la consigna. Entonces, derivar toda la función, no un punto de la función, usaría esta fórmula. Yo agarro, mira, agarran y ponerle que te diga, derivo toda la función. Derivo la función. ¿Qué hago? Aplico esta fórmula que yo te enseñé, ¿cierto? El Ujú. límite, me la voy a llevar. El límite es igual. Y ahí aparece la derivada de la función. Entonces Ok. yo aplico esa fórmula. Es más, la podríamos aplicar juntos. A ver, ¿sí? Cuando es el límite de f de, de la función más el incremento. Entonces va a ser esta función que es 3x 3x al cubo menos 2x más 5. Ahí le hago zoom, perdón, que la quería tener copiada cerca. Sí, tranqui. 3x, espera que la copie bonita. Es el límite tendiendo a cero. ¿Sí? De esta función es 3x al cubo menos 2x más 5. Ahí borro lo que me quedó, Mm. ¿cierto? Más el incremento, o sea, más el incremento que es más eso. ¿Sí? Todo Ok. esto menos... em, no, acá algo me está dando mal. ¿No es sobre la variación ahí? Acá es sobre la variación de x, sí. Menos esto sobre la variación de x.
Sí, sí, sí. Bueno, igual, no, estoy reemplazándola mal. No importa. Ya después lo vamos a hacer directamente con el ejercicio del examen. Pero Ok. ¿qué haces vos? Vos aplicás esto y obtenés la que se llama la función derivada. Obtengo, le voy a poner ahí, obtengo la función derivada. Esta función derivada es f con un apóstrofe arriba de x. Y esta función no es para... Esa sirve para todos los puntos, ¿me entendés? A vos agarran y te digan, dígame la inclinación en tal punto. Listo, lo rellenás ahí en la función derivada. Dígame la inclinación en otro punto. Listo, lo rellenás. Pero hay otro camino, que es que yo agarre y te pida la inclinación en un punto específico. Te pido la inclinación en el punto, ponele 3. Vos me vas a agarrar y me vas a decir, por eso, sabiamente, tengo una fórmula para esto. Tengo Mm. una fórmula que va a sacar una inclinación en un punto. Ese sería como los dos caminos. Ahí sí queda un poco más claro. Sí, ahí sí me quedó claro. Tranqui, igual, porque Entonces, una es derivar toda la función y la otra derivar la función, eh, pero en un punto. Ok, exacto, exacto. Vos bien. tranquila porque después lo vamos a ir practicando. Ahora yo entiendo que en realidad son dos temas confusos porque te cuento un poco de contexto. La primera noción de derivada es más antigua que el límite y la segunda es más moderna, entonces cuando se arman los nuevos conocimientos de esto queda como que son las dos para hacer lo mismo. Mm. Y ahí te aparece esta fórmula que es... A ver, creí que me la podía llevar, espera. Voy a borrar esto, me la voy a llevar acá. Que antes le vamos a dar un poco de contexto. Esta es para la derivada en un punto. Y es el límite de x. Ya no hablamos del incremento, hablamos directamente de la variable x. De x Ujú. tendiendo a cero. Interesante. Estamos hablando del punto de x, la derivada en x igual a cero. De x igual a cero, no, de x0, de la x prime. De f de x0 más h menos f de x0 sobre h. ¿Qué es lo interesante acá? Que acá sí, vos vas a ver que h no se anula por nadie, digamos. O sea, h es como si fuera una incógnita. Y esa incógnita es la que te va a dejar armada la derivada. Ahí. Es medio complicado, pero ya lo vamos a ver directamente con Sí. ejercicios. Porque es muy enredado, mira. Fíjate. Y acá está la función que es para la derivada en cualquier punto. O sea, esta sería la que reemplaza la noción vieja. Esta sería la que reemplaza la noción vieja. Que yo agarre y yo diga, bueno, hago esto y obtengo la función derivada. Obtengo una función que me sirve para cualquier punto. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, digamos que son dos tipos de funciones, Sí. nada más que una es más vieja y la otra es más nueva. Nada más. Sí, sí, y ahora ya eso ya lo vamos a olvidar porque ya no importa y lo que vamos a agarrar es esto que hicimos, volver a decir, bueno, cuando ya hayamos practicado con cada una, decir, bueno, esta sirve para esto y esta sirve para el otro. ¿Sí? Ujú. Bien. Esta que yo acabo de copiar acá, ah, lo hice al revés. Esta es para un punto y esta es la actualización de la vieja. Ahí está. Que ahora Mm. no te das tanto problema porque no hace falta que te las sepas de memoria. Es más, las vas a memorizar solo con practicarlas después. Ni siquiera. Capaz que ni siquiera necesitas memorizarlas. Perdón, que agarro el teléfono que me llegan las alertas del sonda. Bien. Eh, ya cerré todo, ¿viste? Pero estaba atento.
Y vos no te das problema porque ya las vas a ir aprendiendo. De hecho, Ah, en realidad, más adelante vas a ver que directamente usas eh, lo que sería las reglas de derivación. Entonces, vamos a buscar que acá no le han puesto ejercicios. Unos ejercicios aplicando esas fórmulas antes de seguir con la parte de que ya arrancan las reglas de cómo derivar más rápido. Esas fórmulas son fórmulas más viejas, ¿sí? Después se crearon las reglas de la derivación, entonces se hace todo en automático casi. A ver, en los exámenes había un poco derivada. Bueno, mira acá. En este examen, por ejemplo, le hago todo el zoom que se pueda. Te pedía resolver límite de manera algebraica. Que el límite de resolver el límite de manera algebraica todavía no lo hemos visto. Esto, hacer el procedimiento de límite, no solo lo que hacemos nosotros de la parte gráfica. Me pregunto por qué no apareció en el apunte todavía. no sé, igual ese, ¿cómo se llama? Mm, Es de otro profesor, me parece. ah, Porque el que nos daba las clases de consulta era otro profesor, no era mi profesor. Y solamente ese tipo no tomaba ni límites ni derivadas. O claro. sea, rarísimo. Claro, sí, porque ponele nosotros, nuestro temario, todo lo que tiene que ver con límite lo exploramos de la parte gráfica, porque hay toda una exploración de parte analítica, por ejemplo, de resolver esto, ¿sí? Entonces, no aparece en el apunte y por eso yo lo he omitido, pero bueno, vos tenés que fijarte el que te evalúe bien y me decís, estar segura ya. Y acá, por ejemplo, hay una resolución de, Igual la de semana de consulta la tengo el 16, entre el 16 y el 20 de junio. claro. Igual yo no entiendo eso de la semana de consulta, o sea, para mí es una aberración. Uno tiene que agarrar y todo el año dar una vez a la semana consulta. Pero bueno, ya Sí, me hacen sí, pero azar. va a la disposición de los profesores también. Sí, Más si es sí. una escuela privada. Sí, sí, es que son unos pelotudos. Me hace azar. Bueno, acá fíjate, le han pedido derivar esta función. Que yo la voy a anotar acá al costado. O sea, no me interesa tanto la resolución, sino llevarme los datos. Pero no le han pedido en algún punto específico, ¿sí? Solo le dijeron derive toda la función. Entonces vos ahí tenés que agarrar y simplemente aplicar la fórmula que dice que es para, digamos, derivar toda la función. Que acá como la he resuelto, porque esto me parece mega asqueroso. No, para estos ejercicios ya te voy a buscar videos con ejercicios dentro del video. Porque los que te Dale. dan acá me parecen horribles y no quiero perder tiempo en armar unos yo. Entonces vamos a seguir avanzando un poco. De hecho, hasta te viene 10 porque avanzamos un poco más en los conceptos de derivada y vos puedes practicar también con cosas ya resueltas. Pero no me gustan estos ejercicios. O sea, de entrada te lo digo. Mm. Bien. Vamos a hacer el apunte. ¿Cuántas alertas? Estoy en el apunte. Sí, en el correcto. Bien. Fíjate. Lo que viene ahora es la noción geométrica del límite, pero yo un poco ya te lo expliqué, que es la inclinación. Entonces, eso lo vamos a dejar un poco en stand-by y vamos a irnos a las reglas de la derivación. ¿Por qué? Voy a saltar un poco la aplicación esa con... Ay, ¿qué estoy haciendo mal? Control Shift S, ahí está. Esa aplicación de la fórmula y te voy a enseñar algo que te va a ser muy útil en los ejercicios, en los exámenes y demás, que es aplicar las reglas de la derivación. Y ya te explico por qué. Porque vos con las reglas de la derivación obtenés la derivada sin hacer grandes cálculos. Que bueno, eso ya lo debes saber, o sea, debes saber tener mínimo la noción esa porque ya me has contado que has estudiado la materia y demás. Pero por ahí uno
se enrosca con las funciones y es bastante fácil derivarlas, ¿sí? O sea, suena loco, pero es sencillo con las reglas de la derivación. Mira, que no llego nunca al fin de la punta. Necesito esto. La tabla de las derivadas más comunes antes de seguir. Mira. Yo recién te expliqué que había una fórmula antigua y una fórmula que es una pequeña actualización de la misma, pero sigue siendo muy antigua, que vos la aplicabas y obtenías una función derivada, que era una función que me servía para yo ir reemplazando dentro y ir obteniendo las inclinaciones, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasa? Hay algo más moderno, hasta ahora lo más moderno en realidad sería que todo lo hiciera la inteligencia artificial, pero algo más rápido digo, que es esto. Yo te doy esta función, ahí hago zoom, tranqui, esta función, y te digo, derivala. Voy a hacer el mismo ejemplo de recién. Este era 3 y este era 2 a la 2 y este sería más 5. Ahí. Hay reglitas que nos sirven para derivarlas sin aplicar la fórmula. La primera, vos acordate y mantén esto en la cabeza y vos me decís si no te confundís. Yo ahora lo Ujú. que voy a hacer es, en vez de hacer esa fórmula grandota para obtener la función derivada, voy a aplicar unas reglitas para obtener la función derivada. No voy a obtener una inclinación, voy a obtener una función que me ayuda a buscar inclinaciones, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, hay una primera regla que es, si yo te doy una función y te pido que la derives y es una suma o resta, yo puedo ir haciéndola por separado. O sea, que la derivada de todo esto es equivalente a derivar esto y derivar esto. ¿Sí? Porque es todo suma y resta. Eso, primer regla. Te las estoy diciendo verbales, pero son las que están acá anotadas. Es primer regla. Bueno, segunda regla. Derivada de una suma de funciones. En este caso no parece, pero yo te mandé a hacer. Vos mirás, pero si esto es toda una sola función. Sí, pero si yo las veo por separado, son varias funciones que se están sumando. Mira, una función cúbica que se le resta una función cuadrática que le suma una función constante. ¿Sí? Sí. Entonces, primer paso, puedo derivar cada una por separado. Segunda regla, la derivada de una constante es cero. Si yo derivo cualquier numerito que no tenga x, da cero. ¿Sí? Ok. Bien. Segunda regla. A ver si hasta ahí. La derivada de una multiplicación. Perdón, de una multiplicación. La derivada de una función que tenga esta fórmula, de esta forma, igual a, por ejemplo, k por x a la tanto. Es lo mismo que hacerle... ay, no, Dios, estoy que me confundo, qué estúpido. En la constante yo la analizo como una constante y la dejo de lado. Y el coeficiente, por ejemplo, que acá tuviera 5, se deriva de la siguiente manera. Te queda x a la 4, o sea que sería el coeficiente menos 1. Ponele, si el coeficiente es n, acá se pone n menos 1. Son todas reglitas. Vos tranquila que vas a tener la tabla. Vos nada más seguime en los procedimientos. No memorices las reglas. Y que bajo, este 5 lo bajo como un coeficiente principal. ¿Y dónde queda la k que ya traía? Ahí adelante. Ejemplo, mira acá. ¿Qué hay? Hay un menos 2, que es un coeficiente, por Ujú. una x al cuadrado. ¿Qué tendría que hacer? Bajarla como x a la 1 y este 2 ponerlo adelante. Y esa es la derivación de ese término. Es O una... sea, ¿qué dos bajaste? El que estaba ahí, como, o Este. sea, ahí, en el exponente. Es este procedimiento, mira. Ah, sí. ¿Sí? Es el exponente. Muy bien dicho. Uy, bien. Acá justo es confuso porque
porque los dos eran 2, pero es muy pertinente la pregunta. Y acá va a ser, bueno, acá le voy a cambiar y que sea un 4 para que no se te confunda. Entonces, mira, el 4 es un coeficiente que está adelante por Ok. Por x, 3 por 3, muy bien, por x. y x a la 2. Perfecto. Y Entonces, ahí le tengo que poner, como pusiste recién, la n menos 0, creo que habías puesto. no, esto te lo puse No. para que vos entendieras que si esto es Ah, un ok. número, el otro es el anterior, ¿me entendés? Ah, ok. Como para decir, bueno, para cualquier caso, pero yo sé que vos entendés ya Ujú. cuando ves el ejemplo, entonces quedó ahí medio de relleno. Entonces ahora la acomodo y la función derivada sería 4 por 3, 12x al cuadrado menos 4x. Esa hicimos todo sin aplicar ninguna fórmula, solo con reglitas de la derivación. Eso es lo clave que vos tenés que aprender. Ujú. ¿Por qué? Porque ahora sí que vos tenés esta función derivada, si yo te pidiera la inclinación en un punto, vos con estas vas, reemplazás y la obtenés. Que ya lo Sí. ponele, si yo te pido, bueno, ¿y cuál era la inclinación en el punto x igual a 3? Vos en la función derivada vas a reemplazar y ahí vas a obtener la inclinación. Obtendrías que la inclinación seguro es re alta, porque te va a dar 12 por 3 al cuadrado menos 4 por 3. ¿Sí? Te va a dar, bueno, un montón, pero no es pertinente ahora. O sea, pero eso es, que la inclinación es un valor y la función derivada es esta que sirve para todos los puntos, ¿sí? ¿Dudas? Entonces, Sí, bueno, ahí saco una parte. sí, Me sale 12 con exponente 2 menos 4 a la x. sí. Y ahí eso lo tengo que... ¿qué hago con eso? Esa es la función derivada. O sea, perfectamente en un examen podría terminar ahí el ejercicio. Ah, ok. Y si hubiera más, digamos, va a ser que te piden una función más difícil, en realidad que tiene varios pasos. Pero yo ahora te estoy introduciendo en los pasos básicos, porque te Ok. voy a empezar a mandar cositas derivadas, vas a hacerlo tranquila, no te vuelvas loca en quererla entender de una, porque en realidad solo es irlo incorporando a poquito. Mira, esta tabla, yo de esta tabla te habré dicho tres. Tipo, este, que lo usamos. Este no lo usamos. Lo tendríamos que haber usado. No, digo, tendría que haber hecho un ejemplo en el que lo usáramos. Y usamos este, poner. Después hay que ir aprendiendo cómo usar todos los otros y cómo usarlos combinados, ¿me Sí. entendés? O sea, una función que es la derivación de la derivación de la derivación. Pero, en esencia, ese es el espíritu, es agarrar una función y obtener la función derivada. Ahora vamos a seguir, porque mira, para empezar, una cosa son esa tablita y otra cosa son como se llaman reglas. La que yo te enseñé era que la derivada de una suma, sí, vos la podías derivar por términos. La derivada de una resta es lo mismo, de hecho lo viste. La derivada de una multiplicación, ahora lo vamos a ver porque es más difícil. Y bueno, el cociente también. ¿Qué te digo? Que vayamos a poco y tranquilos. Por ejemplo, a ver, voy a buscar nuevas funciones. Derivadas. Em, Mira, es más, esos que son de Julio Profe justo son ejemplos iniciales, entonces significa que podríamos hacerlos porque son para iniciarse en el mundo de la derivada. A ver, la primera derivada, la vamos a ir haciendo tranquilos,
es todo lo que ya vimos. O sea, hay una gran suma de términos, entonces yo puedo ir derivando cada término por separado. Fíjate, lo voy a hacer acá, copiar. La voy a achicar un poco. Menos 5x a la 3 más 14x menos 2. Vamos. Esto es una función que yo tengo que derivar. ¿Vos ves bien? Sí. Como es una suma, todo suma y resta, puedo ir derivando cada cosa por separado y aplicando tanto propiedades como reglitas. Entonces, esta Ese em, tiene que ser 0. tiene que ser cero. Bien. Mm, Este, ¿qué tendrá que ser? A ver, ¿se te ocurre? Un... no, ahí me cagaste. Bueno, este es de una propiedad que yo te dije recién, pucha, te la tendré que haber enseñado, que es esta. Mm, Que dice que cuando vos tenés una función que es de la forma igual a por x, su derivada es a. En este caso sería igual a 14 por x, su derivada es 14. Eso pasa cuando la x es de grado 1. ¿Se quedaría entiende? como coeficiente principal. Claro. Ah, ok. Te queda así, 14. En positivo, ¿no? ¿Qué pasaría con el menos 5x a la 3? Quedaría 5 por 3 x a las 2. Sí, menos 5 Me- Menos 5 por por 3. 3 x a Perfecto. la 2. ¿Y Se me olvidó el el, signo. y el otro? Quedaría 7 por 6 x a la 5. Sí. Y ahí adjuntaríamos todo. Dame un segundo. Le estaba contestando a mi mamá que cerrara la puerta y eso. Bien. Y ahí junto todo. 6 por 6, 36. 7 por 6, 42. Después, menos 5 por 3, menos 15 x al Menos cuadrado, 15. más 14. Esta ya sería mi función derivada, por eso le pongo la O sea, yo apóstrofe. esta ahí la podría dejar, no hace falta que siga. Salvo que te hayan pedido algo más. Pero ahí ya está, ya es la derivada, se llama derivada primera y hasta ahí llegó. Ok. Hay más difíciles, obviamente. Mm, Mira la H. Me la voy a anotar acá, así la hacemos. Quiero que mientras yo la voy anotando vayas pensando. También es una suma y resta, entonces lo podemos ver todo por separado, pero que las vayas pensando. A ver cómo se resuelve. Más in de 6 menos 6 sobre x. Bueno, ay Dios, tengo esa manía de escribir tan separado y después los tengo que volver a juntar. Es un sesgo ahí visual. A ver, yo te voy dando unas... Uy, acá me estoy tapando todo. Ahí. Uy, no te veo ahora, espera. Espera, ¿cómo hago para fijarte a vos y desfijar esto? No. Bueno, creo que... ya Sí. el chiripirca. Ahí está. Bien. ¿Qué hago? Primero, puedo ir analizando todo por separado. ¿Por qué? Porque es una suma y resta. ¿Cuáles sí te parecen familiares que que podés resolver? Tipo, en base a lo que hemos estado charlando, no familiares del pasado, ¿no? Ah. Eh, y no sé, porque por ejemplo ahí en la X yo lo tomaría como la X le pondría un 1. Sí, Entonces lo pondría como X por 1 sobre, o sea, X de sí. exponente 5. No sé si Es, está bien. ¿qué te faltó bajar? Sería 1 porque su coeficiente por Ah, 6 ahí está. por Sí, x a la verdad. 5. Bien, esa parte bien. Este, se te hace medio raro, ¿ah? ¿Cuál? Este de acá, el de acá, ¿El 1 sobre x, sobre X a la sí. 6? Ahí sí, no. Bueno, y si te lo imaginas así, menos x a la menos 6.
Porque acordate que es propiedad ¿te acuerdas de las potencias? Si yo tengo 1 sobre, no sé, 4, era lo mismo que decir 1 sobre 2 a la 2, ¿te acordás? Ujú. Es lo mismo que decir 2 a la menos 2, porque el negativo era para que se diera vuelta, ¿te acordás? Esa Sí, más o propiedad. menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te puedes acordar? Que si vos tenés esto, solo le cambias el signo y lo das vuelta. Ah, ok. Entonces, vamos a ir haciéndolo por pasos. Eso lo dejamos ahí ya. Y ahora sí, ya podríamos derivarlo, ahora que ya lo acomodamos. Fíjate, voy a dejarme más lugar. Ahí. Esto, si vos lo pones en la calculadora, es un valor, es una constante. Entonces, ¿cómo se deriva una constante? Porque ponerle que es un valor, es 2, y algo elevado a la 6. Es un número. Y toda derivada de un número te daba 0. Esa es la trampita. Mm, Esto, idéntico, es el logaritmo de un número. Si vos haces logaritmo, esto es logaritmo natural de 6, no te da x, te da un número y la derivada de un número da 0. Y esto, ok. fíjate, esto es menos 6 por 1 sobre x, porque lo acabo de desagrupar, ¿se ve? ¿Se ve por qué lo Sí. desagrupé? Y 1 sobre x es lo mismo que decir x a la menos 1. Entonces, fíjate, ¿cuáles eran los complicados? Era, mira, ahora yo voy a volver a copiar lo único que me ha quedado, porque los otros dos eran 0. Es Claro. 6x a la 5, ese ya lo hice. Me falta derivar todo esto y todo esto. ¿Cómo lo derivo? Y fíjate, ahora no es más que hacer ese problemita de, hay un menos 1 como coeficiente, ¿cierto? Porque es el negativo. Ujú. Bajo el menos 6 y hago x no a la menos 5 porque hay que restarle 1 al coeficiente. Entonces si yo a menos 6 le resto 1, me da menos 7. A ver, ahí medio que se me confundió Míralo. igual. ¿Cuál era el procedimiento para derivar eso? Era, claro, menos uno por menos 6 x, Sí. igual, pero era la 5. No. Si esta x es x a la menos 6. Si yo le resto a menos 6, le Ya, ahí resto, está. es un jueguito Sí, de signos, ¿me entendés? Por eso me sí, gustó este ejercicio. Es un jueguito de sí, sí. signos. Entonces, menos 1 por menos 6, bueno, te da más 6. Fíjate, mira de este lado va a ser más fácil. Es menos 6 que hay adelante por bajo el menos 1 y me queda por x a la menos 2 porque es menos 1 restarle Mm, 1. mm, Y ahora sí, ya te puedo decir que te queda armada tu derivada. Si yo ahora hago el definitivo definitivo, hago la función derivada es 6 a la x5 más 6 a la x menos 7 más, porque es menos 6 por menos 1, 6 a la x menos 2. Siempre son así, o sea, siempre, casi siempre son así, es que estamos haciendo, viste, cuentitas. Esto ya pasamos a un tema que es más a sentarse a hacer cuentas. ujú. Bien, vamos a buscar más. En estos, hasta ahora hemos usado pocas reglas. Fíjate, ¿qué reglas hemos usado hasta ahora? Esa, y hay muchas más. Esta la acabamos de usar, pero no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque yo agarré y te hice que todo lo transformaras. O sea, vos podrías derivar sin pasar. Espera, ¿dónde está el original? Acá. Esto lo podés derivar sin pasarlo a x a la menos 6. Pero yo prefiero que lo mandes ahí porque haces todo con el mismo procedimiento. Ok, sí. Igual tranqui, porque es de a poco, o sea, y más que derivadas es un tema muy genérico. Entonces, para cada ejercicio que te dé, lo que voy a hacer es buscar esto. El video que te tiran el ejercicio y vos te pones
lo haces y después lo puedes revisar. Así nunca estás a la deriva. Mira, por ejemplo, así sin querer queriendo, acá hay un video que lo resuelve con la definición, no con las reglas. Ujú. Y así sucesivamente. Bien, vamos a hacer otros. Todavía no te quiero dar estas tres categorías finales, que son de cocientes, de raíces y de donde no existe la derivada, porque te van a marear bastante. Fíjate, estos lo hacen todos con la definición. Me tengo que acordar para que después cuando te quiera mandar ejercicios de aplicar la fórmula vieja, lo sepas hacer. Perdón, tenga para mandarte. Y después vamos a ver los de la Universidad de Sevilla. Mira, me voy a llevar esto. Acá, en esta función que yo acabo de pegar, uy, como que la separaron. Ahí, espera, le pongo todos los signos y todas las cositas. Es Ahí está. x menos 2 por, por 2x más 1. ¿Estoy en lo correcto? No, es así, es el por si va, y lo que falta lo voy a agregar yo, que es esto, al cuadrado. Entonces, esta función tiene dos formas de resolverse. Usando, que para mí es muy avanzado por ahora, el procedimiento de, ¿cómo es que se llama? De eh, derivada de un producto, o juntando todo y que te dé una gran función. Vamos a probar juntando todo y que te dé una gran función. Esto, si yo hago el cuadrado, es x al cuadrado menos 2 2 sobre 2. por x por 2. ¿Te acordás? Es una propiedad de la secundaria esa. Más 4 quedaría Sí, porque... conmutativo. Ajá. No, no. No, acá no se puede hacer conmutativa. Porque ¿No? esto es una conmutativa. Que creo que quisiste decir distributiva. Ah, sí, distributiva. Esto es una resta y la potencia no es distributiva con respecto a la resta. Ujú. Entonces se hace algo que es el cuadrado de un binomio por el otro. Y ahí lo juntaría. O sea, esto me quedó x al cuadrado menos 4x más 4 por esto. Ahora sí hago distributiva porque es la multiplicación, entonces la distributiva vendría siendo esto por esto, esto por esto, esto por esto, y después esto por esto, esto por esto y esto por esto. Me queda x al cuadrado por x al cubo. X por menos 4 menos 4x al cuadrado. X por más 4 más 4x. Y el otro es fácil. 1 por x al cuadrado, 1x al cuadrado. 1 por menos 4x, menos 4x. 1 por 4, más 4. Y ahora junto, asocio, ¿no? Tipo, la única x al cubo es esa, pero hay varias x cuadrados y hay varias x normales y hay un solo numerito. Entonces me queda x al cubo menos 3x al cuadrado. Mira, estas se cancelan. Más 4. Y ahora sí podría empezar a derivar y es una derivada que ¿Cómo voy... salió el menos 3 al cuadrado? Menos 4x al cuadrado más una x al Ah, cuadrado. ahí está. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Y qué haces ahora? Derívalo como nosotros sabemos. Es más, vos misma ya podrías estar en condiciones de irme diciendo cómo quedaría la derivada. A ver. Sería em, x por uno. No, Bien. perdón, era uno por 3 Sí. por x
al cuadrado. Perfecto. Menos menos 3 por 2. A ver, espera. Bien. Menos 3 por 2 x solamente. Perfecto. Y el otro es cero. Cero. Muy bien. O sea, e- es un procedimiento. Eso es lo que tiene que salir de hoy. Que vos ahora vas a seguir avanzando con límite, de a poco y demás. Y cuando ya avances bien con eso, que ya, digamos, tengas corregido, qué sé yo, vas a empezar a explorar todo lo que tiene que ver con derivada, pero desde un enfoque, eso se me ocurrió, viste, lo había estado pensando, si no te gusta lo Ujú. cambiamos, desde un enfoque en el que yo te acabo de introducir cuál es la esencia, que es obtener una función. Y vas a ir haciendo con los videos para nunca sentir que te trabajo, o que está mal hecho o algo por el estilo. Voy a buscar, eso va a ser como más material más pesado, ¿no? Más pesado en el sentido de más videos. Alguna listita, ya que la arme yo, que ya está armada, que vaya desde hacerlos más sencillos hasta los más difíciles. Ok. Nosotros lo vamos a seguir explorando, pero vos eso lo vas a tener como si fuera una pequeña guía de derivada, pero más audiovisual, ¿no? Más moderna. Eh, Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vale. Bien. De todas Entonces maneras, entregamos con todo para el 30 de junio. y estamos, a ver, sí estamos avanzando un poco lento, la verdad. A mí lo que me daba esperanza, o sea, pues yo pensando en cuando yo he podido, por ejemplo, preparado a otros chicos no para los finales, es que los siguientes temas, porque acá estaríamos terminando el tercer práctico. Que yo ahora te voy a dar como todo de derivadas en video para que vos vayas avanzando cada vez que podás. Y yo resolverte dudas cada vez que podás y que si en la clase tenemos que verlo de nuevo y si no de irte corrigiendo y demás. ¿Qué es lo que yo tenía esperanza? Que acá hay un par de temas como me dijiste que manejabas bastante bien. Entonces de como quedártelo más rápido, dar más refuerzo en ejercicio e ir avanzando más en general, ¿me entendés? Ok. Pero si nosotros nos ponemos las pilas, quizás sí podamos agarrar y decir, bueno, ver todo matrices la semana que viene, que no es poca cosa porque lo que tiene es que tiene muchas formulitas y muchas cosas. Ponele, derivada, yo ahora te voy a tratar de dar todos los videos, o sea, todo lo que se pueda, incluyendo las cosas que yo no te di hoy del apunte, pero como para ver si podemos saltarnos un poco todo ese análisis del apunte. En matrices, ponerle que decimos, bueno, la semana que viene vemos todo matrices. Y la otra tratamos de ver todo estadística. Yo estadística sí, yo estadística te digo. Estadística yo me pongo y te lo doy en una clase así flash, como decir, bueno, no, te armo el resumen de fórmulas cuando terminemos y no sé qué, y vos después vas practicando. Pero la cosa es cómo son tus procesos cognitivos en el momento del estudio, porque no quiero que vos agarres y empieces a frustrarte porque decís, no, quiero esta semana tenerlo entendido y tenerlo todo, cuando a veces capaz que vos necesitas como sentarte y decir, no, bueno, lo voy a practicar tranquila y si la semana que viene tengo que seguir con estadística y no avanzar a, a matrices, lo hago, ¿me entendés? Ok. Eso es lo que yo quiero, que vos respetes tu aprendizaje. Pero sí, sí, podemos llegar a verlo. O sea, es más, si nosotros nos ponemos como muy intensivos, decir, bueno, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Sí, ponerle para el 20 de junio podemos ya haber visto todo el temario. Es qué tan intensivos queremos ser y qué tanto queremos como eso, básicamente, presionar y presionar. Pero sí, en cuanto a presión, digamos, o sea, decir, no, bueno, tenemos que avanzar en una semana, yo te pongo, o sea, yo te agarro y te digo, bueno, te doy pin, pin, tenés que ver más contenido, hacer más práctica y mandarme más para corregir, entonces así en las clases vamos a avanzar más rápido, ponele. Claro. Lo podés ir pensando en esencia. Ahora, hoy, esta semana avanzó rápido. O sea, yo te di límite y ya lo estás practicando. Entonces, Sí. seguir practicando eso. Y ya arrancas con, antes de la próxima clase, si Dios quiere, con derivadas.
Entonces, hoy Dale. hemos arrancado derivada el viernes. Entonces, lo lógico, así existencial, sería que antes de lo, así, hablando no de andar a las apuradas, ¿no? Que antes del otro viernes hubiéramos como ya practicado todo derivada para el viernes arrancar otro tema. A ver, eso es una cosa, después tampoco es que vamos a andar, si no lo entendiste bien, decir, no, no, bueno, ya hay que arrancar con lo otro. Salvo que vos me lo pidas, porque yo siempre voy tratando con lo que vos me decís. Uy, Ah, yo ok. me he excedido, perdón, perdón, no No, me di tranqui, no cuenta. hay problema. No me di cuenta que tenés que ir al trabajo. Bueno, vamos viendo. Sí, Voy a tratar de practicar toda esta semana y el martes te digo, che, mira, capaz que sí van a estar más clases de esto y vamos viendo así. ¿Te o parece? sí, sí, o capaz que no necesitas más clases, sino más viste apoyo en ejercicios o cosas. Vos me vas viendo Ajá. lo que sentís, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, Vos tranquila, vos sabés que yo siempre lo que me interesa es que vos estés cómoda. O sea, por ahí encontramos sin otra cosa, te armo yo apuntes, lo que vos necesites, ¿sí? dale, Bien. perfecto. Ah, pero me vas hablando. Ahora con el asunto del límite me vas hablando cómo va, ¿sí? Bien, Dale, listo. dale. Perfecto. Bueno, Nos estamos Abril, viendo entonces. nos vemos. Chau, chau.